Esto es Dieleyeto, el podcast de ADEPRIC, donde estaremos compartiendo principios de la Biblia para defender la vida, la familia y la libertad religiosa. Bienvenidos al segundo episodio de Dieleyeto. Hoy tenemos un tema súper interesante y vamos a iniciar con una pregunta. ¿Por qué necesitamos conocer la verdad en un mundo lleno de relativismo? Hoy nos acompaña en el estudio Marian Maldonado de Varillas y tenemos un invitado súper especial, un amigo nuestro que queremos que ustedes también conozcan. Rafa. Ya que dijeron mi nombre, me presento bien. Mi nombre es Rafael Valladares, amigos. La verdad que es un gusto estar con ustedes. Déjenme contarles muy poco de mí. Estoy casado, tengo 2 hijos. Estudié matemáticas y economía en Francia. Y eso lo menciono por si hay algún otro loco que le gustan los números. Nos vamos a entender muy bien. Gracias, Mariam y Astrid. Qué buenísimo, Rafa y Astrid, otra vez estar aquí. Y la verdad es que es algo importantísimo este tema del relativismo. ¿Por qué? Vamos a empezar haciendo una pequeña definición de qué entendemos por relativismo. Y tenemos a Rafa por lo mismo, ya vieron que es matemático y eso influye muchísimo en el tema de la lógica y la filosofía. Entonces, vamos a definir qué entendemos nosotros por relativismo. Y creemos que es que no existe la moral absoluta y que lo que es correcto, entre comillas, o incorrecto es enteramente un producto de la preferencia humana. Esto es lo que dice el relativismo. Por ejemplo, en esta filosofía del relativismo, el concepto de verdad queda vacío de significado y realmente es que no es una ética prescriptiva, es decir, del deber ser o deber hacer, sino que es completamente subjetiva y es lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo percibo que debería ser. Entonces, si ven, esto del relativismo es algo que reina nuestros sentimientos, que nuestra voluntad o lo que nosotros como seres humanos creemos que está bien es lo que se debe hacer y es completamente subjetivo, es decir, no hay verdades objetivas. Entonces, esto es lo que entendemos por relativismo y la idea de este podcast es que podamos entender por qué necesitamos nosotros como cristianos entender y conocer qué es la verdad y cuál es la verdad en este mundo que está completamente lleno del relativismo. A diferencia del absolutismo, que es que nosotros como cristianos creemos en una verdad absoluta, nosotros creemos que hay alguien llamado Dios, Cristo, que es el que dice qué es lo que es bueno y malo. No lo dice la cultura, no lo dice las tradiciones, no lo dice las leyes, las personas ni los políticos, sino que es Dios mismo. Esto es entonces lo que creemos como relativismo y que creemos firmemente que nosotros como cristianos creemos en una verdad absoluta, no en una verdad relativa. Y tal vez es importante antes de que nosotros empecemos ya a escarbar y a filosofar aquí en este episodio, hacer una aclaración que no vamos a juzgar a las personas que creen en una filosofía relativista, sino vamos a tratar de desenmarañar la filosofía en sí, es decir, los resultados o las propuestas que presenta la filosofía y esta filosofía del relativismo y ver si es compatible con un cristianismo o con el evangelio en sí mismo. Y amigos, tal vez algo que tenemos que también enfatizar es que el relativismo que vamos a hablar acá es más en un aspecto moral. No estamos hablando de la teoría de la relatividad de Einstein, donde estamos hablando de los aspectos físicos, ¿verdad? Entonces, porque ya sé yo que algunos dicen, no, pero es que Einstein comenzó a decir, y esto es completamente muy interesante lo que dijo, pero se estaba refiriendo a aspectos físicos, no intangibles, como el amor, como el respeto, como tantos otros temas que podemos ir viendo, ¿verdad? Sí, buenísimo. Yo creo que es bueno que hagamos esa diferencia porque no es lo mismo relatividad y relativismo. Cabal, como decís, Rafa, estamos hablando de la filosofía y el relativismo moral, que es lo que vemos en estos días. Y como ADEPRIC, pues tenemos estos 3 pilares que son vida, familia y libertad religiosa en los que queremos enfocar la influencia, la mala influencia, diría yo, del relativismo y cómo nosotros debemos contrarrestarla con la verdad. Entonces, queremos ver un poco cuál es esa influencia del relativismo en la cultura. ¿Cómo vemos entonces esa influencia
y qué ejemplos podríamos dar en nuestros 3 pilares para que las personas que nos escuchen puedan entender e identificar hasta cierto punto en estos 3 pilares, y cosa que vemos no solo en Guatemala, en el mundo, sobre todo en países donde está la agenda globalista más desarrollada, como vemos unos ejemplos sobre el relativismo en estos 3 pilares. Y tal vez antes de comenzar, Mariam, o sea, como a mí me encanta la palabra en el principio, ¿verdad? Hay 2 libros en la Biblia que comienzan así, Génesis y Juan, pero veamos cómo era en el principio, cómo se fue desarrollando esto, y quiero compartirles, cabal, como decían Mariam y Astrid, por favor me paran si me emociono a veces, si me pierden las ideas a ustedes, pero es entender cómo comienza este concepto, y comienza la verdad que con el diablo, ¿sí? Pero uno piensa de una vez en el Edén, con la manzana, que hay otra parte, otro aspecto del relativismo, 3. Pero hay uno previo. Dice en Génesis 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía. Y la primera pregunta es, no vamos a profundizar porque es para una prédica eso, ¿verdad ustedes? Pero en Isaías, Dios nos dice, yo, el Señor, que hice los cielos y la tierra, no la hice desordenada y vacía, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios que hace las cosas con un cierto sentido, bajo una cierta dirección. Entonces, cuando vemos eso, sabemos de que en el versículo 2 hay todo un gap, una paréntesis, donde es la caída del diablo, donde viene a él a instaurar su relativismo porque no le parece el orden que Dios puso. Y luego comenzamos a ver en el día 1, aparece la luz, luego separación de los cielos y las aguas. Y si se dan cuenta, hay un aspecto que es medio raro, porque parece, y fue la tarde y el día 1. Y fue la tarde y el día, y así como, qué al revésado. O sea, mi pueblo es el día y luego va la noche, ¿verdad? Así también es en mi pueblo, Rafa. Sí, aquí por cualquier lado del mundo, ¿verdad, amigos? Hasta en Francia, aunque los británicos manejan del otro lado, también funciona así. Pero tal vez mi punto es, en el hebreo original, lo que quiere decir ese tarde y día, la definición es Erev Boker. Erev lo que quiere decir es del desorden y Boker es el orden. O sea, y si nos damos cuenta, la noche, las tinieblas siempre ha sido asociada con el pecado, con el no ver, porque lo que estás es cegado. Como escondido, ¿verdad? Cabal, eso escondido que no quiero que nadie vea. Y lo que Dios, entonces dice, de lo escondido yo quiero traer luz. Entonces por eso es que de la noche al día. Entonces el Señor lo que nos quiere invitar es pasar del desorden al orden, porque este relativismo, amigos, lo que genera es un desorden. Uh-huh. Porque ahorita podemos pensar, nosotros 4 que estamos en cabina, pensando de una definición de algo, y si no nos ponemos de acuerdo, lo que se genera es desorden. Pero si nos llegamos a poner de acuerdo, se genera un orden y podemos avanzar como sociedad, podemos convivir como sociedad. Uh-huh. Y para complementar algo de eso, ustedes, que para mí es bien, bien fundamental, es ¿y por qué alguien tiene el derecho de hacer eso? Porque recae en la identidad de Dios. O sea, cuando algo que es bien importante, y vamos a verlos en los ejemplos que queremos compartir, es, déjenme hacerle una pregunta a ustedes, Mariam y Astrid. ¿Cuándo fue el día que ustedes decidieron nacer? No nacer al mundo, decís tú. Ajá. O nacer de nuevo. Buenísimo. Nacer de nuevo. ¿Qué decís tú? Pues yo, la verdad es que yo ni siquiera me acuerdo. Yo estoy segura que yo no decidí. Nosotros no lo decidimos. Y ese es el punto fundamental. Es decir, nosotros somos criaturas. Y ese concepto tan básico, amigos, tenemos que tenerlo en el corazón porque nuestra identidad fue dada por el Creador. Mas, sin embargo, la identidad de Dios está en Él mismo. Uh-huh. Es por eso que Él únicamente es el único que puede decir, yo soy el gran yo soy. Yo puedo decir, yo soy Rafael, tirando mi identidad a un nombre que me pusieron mis padres. ¿Qué es siempre lo que hiciste al principio? Yo soy Rafa, soy esposo, soy cabal, esto, ¿verdad? Que es vinculado a algo de algunas decisiones que no todas las tomé yo. Sin embargo, el Señor lo hizo en Él mismo. Y un mini concepto, amigos, hay que entender que a veces uno dice es que Dios no es justo, poniendo la moralidad por encima de Dios. Sin embargo, Dios está por encima de la moralidad habiendo Él creado. Es por eso que Él es el que define, porque si la moral está arriba de Dios, ¿quién define la moralidad? ¿Verdad? Entonces, al estar diseñada por Dios es cuando realmente entendemos, y por eso queremos entrar a unos ejemplos más prácticos de cómo esto nos puede ir influenciando como cultura, ¿verdad? Y ahorita que tú estabas hablando de eso, Rafa, yo me decía incluso en mi mente cómo es que todas estas verdades que tú nos estás ahorita sistematizando, las hemos escuchado todo el tiempo, digamos, o sea, pero también el relativismo ha entrado en nuestra cultura y yo no sé si para ustedes estos dichos van a ser conocidos o no, pero por ejemplo, a mí es muy común que me digan, no, es que esa es tu verdad.
No es la verdad, esa es tu verdad y yo tengo mi verdad. O para mí eso es bueno, para ti puede ser malo, pero para mí es bueno y entonces yo lo puedo hacer. Hay como el relativismo en sí mismo cuando te dice que no hay verdades absolutas. Esa misma afirmación no tiene lógica, porque si no hay verdades absolutas, esa afirmación que tú me estás diciendo de que no hay verdades absolutas, tampoco la podemos considerar como absoluto. Totalmente. Y pareciera que estoy diciendo trabalenguas, pero no, es nada más lo ilógico del relativismo. Es cierto, aquí igual antes de entrar a los ejemplos, quiero citar al pastor Sugel Michelén, que los animo a buscar artículos de él. Él escribe muchísimo sobre este tema, sobre el tema de defender la vida, es de República Dominicana, y él define lo siguiente: el problema de este tipo de razonamientos, es decir, del relativismo, es que se contradice a sí mismo. Si la verdad objetiva no existe y toda declaración es falsa, esta declaración también lo es. Ese es el tipo de contradicción que subyace en la base fundamental del relativismo, que es lo que tú decías, ¿verdad? Al final no tiene sentido que sea todo relativo, porque entonces nada simplemente tiene sentido. Entonces, sí, Rafa, decime. Perdón, es que me emociono usted. No pidas perdón. Y si ustedes, amigos, quieren comentar algo, mándenos ahí en las redes, vamos a estar súper activos con esto, pero tal vez algo importante de entender y de diferenciar es los hechos contra la verdad, ¿verdad? Eso es bien importante. Los hechos es una realidad tangible de las leyes físicas, químicas, de todo lo que querramos llamarle, comparado contra la verdad. De hecho, Pilato, ¿se acuerdan cuando estaba enfrente de Jesús y para preguntarle? Similar, pero o sea, él se quedó tan intrigado que quedó, ¿qué es la verdad? Y lo fundamental, la verdad estaba parada enfrente de él y era incapaz de verlo. Así es. Entonces, pero sí, la clave es, yo diría, tener esa inquietud de hacerse esa pregunta, la que se hizo Pilato, es ¿qué es la verdad? Y la verdad, amigos, otra vez, no quiero diferenciar con hechos. Por ejemplo, ¿es verdad que yo usé mi carro para ir acá? Sí, eso es un hecho, no es la verdad, es un hecho, es algo que sucedió. Es algo, luego nos comenzamos a mezclar en temas sentimentales, morales, es que yo la amo. No, él no la ama. Ahí comenzamos, entonces ahí es difícil porque no hay hechos. Y es algo cómo completo. Lo medís también, digamos. Cabal. Entonces, y al final de cuentas es de dónde viene la definición, de dónde surge este concepto. De que yo haya venido en carro, viene un concepto sencillo, que me metí al carro, vine y nos encontramos con Mariam y vinimos puntuales. Juntos. Pero la diferencia es, cuando es el amor, es cómo se define eso. O sea, de dónde viene esa definición, más que de aquel que dijo, yo soy el amor. El amor es Dios, ¿verdad? Y eso me recuerda a uno de los primeros ejemplos. Uno de los pilares de ADEPRIC es precisamente la familia. La santidad, por ejemplo, de la familia y del matrimonio. Y hay una frase que la cultura ahora repite y repite y repite, y siempre que hay repetición, por lo menos algo se siembra en tu mente. Y esa frase es amor es amor. O el amor gana, ¿verdad? En inglés, love wins. Y cuando nosotros escuchamos... Love is love. O love is love. Démosle en francés también para ver qué pasa. Por favor, Rafa, decirlo en francés. El amor. Eso. Y por eso dicen que el francés es el lenguaje del amor, porque todo suena más romántico. Eso es lo que dicen hasta que te dan una gran regañada a ustedes. Les juro que no siempre es tan chilero. Y entonces, en este caso, cuando nosotros vemos esa frase de el amor gana o el amor es amor, lo están asociando no a la fuente del amor, o lo que estaba diciendo Rafa, quién es el verdadero amor, sino es un concepto subjetivo del amor y está asociado a todo el movimiento LGBTI. Entonces, nosotros podemos ver acá cuál es la importancia de poder definir con la verdad o a través de la verdad del Evangelio el amor, porque de lo contrario todo va a ser amor. Y el colectivo, digamos, LGBT, que es quien usa esta frase, es uno de los tantos actores que se apropia del amor, pero también vemos otras corrientes, tal vez aquí en Guatemala aún no es tan popular, pero sí lo es en otras partes del mundo como lo es Europa, en donde la pedofilia ya es una orientación sexual en donde adultos se sienten atraídos por niños y ellos dicen es que yo siento amor por ellos, y aunque no sea correspondido, para mí es amor y para mí está bien y el amor es amor. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de frases que al principio suenan bien, ¿y quién no va a decir el amor gana? Por supuesto que los cristianos creemos que el amor gana, pero porque nuestra fuente del amor es Cristo, es Dios, y no un concepto subjetivo del amor, por ejemplo. Y sobre todo mezclando esos conceptos, ¿verdad, Astrid? Entre el amor
y la atracción física sexual, que usualmente es lo que confunden, pues, o sea, lo asocian y dicen, es que el amor, ¿cómo me dice el amor? Un poquito dice, si no se mide, entonces no se puede hacer. Entonces decían de que el amor estaba vinculado con, yo no me acuerdo bien el nombre, ustedes tal vez se acuerdan el nombre, la hormona de la felicidad, la hormona sexual. Y dicen, no, eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces mezclamos a nuestro gusto y parecer, que exactamente fue lo que hizo el diablo con Adán y Eva. Si se acuerdan, en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 6, dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno, cuando la mujer decidió que lo que Dios le había dicho no le parecía porque ya tenía lo hambre. Sintió, y lo vio, se le antojó. ¿Verdad? Bueno para comer, agradable para los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto. Y entonces, ¿cuántas veces hacemos justamente eso, amigos? Donde el Señor nos ha dicho, nos ha instaurado un diseño para nuestra plenitud, no para castigarnos ni mantenernos restringidos. Así funciona esto. Dicen, no, a mí no me parece. Es como un niño, ahorita todos tenemos acá niños chiquitos que te les decís, mira, fíjate que la cuchara es para comer cereal, para comer alguna sopa, para comer algo así. Y dice, no, yo lo voy a usar para lavarme el jabón en el cuerpo. O para peinarme, diría Santiago. O sea, y al principio con un niño es chistoso, pero ya de grande te vas a lastimar. O sea, eso no está diseñado para eso y te va a hacer daño. Pero cuando dicen, no, pero es que así me gusta, entonces yo creo que mi vida, como tú nos estabas diciendo, Astrid, y es bien importante, amigos, es ver las consecuencias en el corto, en el largo y en todas las generaciones que conllevan estas distorsiones, ¿verdad? Totalmente. Y luego de ver tal vez este pilar de familia, entonces que ya vimos que está tan bien influenciado por el relativismo, podríamos ver un poco el de la vida, y lo tenemos bastante fresco. Justamente ayer el presidente electo Joe Biden sacó un comunicado diciendo que iba a revertir todas las políticas que Trump había puesto siendo pro vida, específicamente en el caso Roe versus Wade. Y es lo que vemos, que realmente la cultura nos dice que la vida humana depende de dónde se encuentre, no la vida humana, sino el significado o el valor de la vida depende de dónde se encuentre, o el estado de crecimiento o etapa del ser humano. Es decir, ahora cualquier animal o incluso el medio ambiente vale más que un niño por nacer, y eso es relativo, ¿verdad? Es la influencia del relativismo. O sea, vemos cómo el aborto ha sido al final un producto de este relativismo, de cómo una mujer o incluso los grupos pro aborto te meten en la cabeza diciendo, es tu cuerpo, entonces tú decidís lo que tú quieres hacer. Eso es completamente influencia del relativismo. Y solo para complementar eso, regresando al concepto de los hechos contra lo que es moralmente absoluto, ¿verdad? O sea, no vamos a meternos a solo este tema, pero es ese relativismo donde de la moral comenzás a distorsionar inclusive la realidad que tenés enfrente tuyo. Cuando ves, yo les comentaba acá que ayer fuimos al doctor porque, o sea, yo tengo 2 hijos, uno está de 2 años, la otra está en el vientre de mi esposa, o sea, que van a ser en 2 meses, pero ella es mi hija, y vemos su naricita, su carita, su corazón y demás. De hecho, por ejemplo, Juan Esteban tenía diferente tipo de sangre que Nandi tenía, el que yo tengo. No por eso era mío, sino que él tenía otro tipo de sangre. Esos son hechos que no podemos negar, pero vemos cuando se distorsiona tanto el concepto, a mi parecer, a lo que a mí me sirve, que fue lo que pasó con el diablo, que pasó lo de Eva. Y a lo que voy, si tú has tenido ese concepto, amigo, no es para juzgarte, es solo para invitarte a decir, ok, acuérdate que esta vida no se trata de ti, se trata de algo sustancialmente más grande, y cuando te acercas al Señor comienzas a vivir una vida en plenitud porque entiendes, entonces, no es tu cuerpo, esa parte no es tu cuerpo, y aún el cuerpo que es tu cuerpo, tú no decidiste tenerlo, o sea, es algo que te fue dado, entonces te fue encomendado, guárdalo, sé un buen administrador de lo que el Señor te está dando, ¿verdad? Sí, y en este caso también, yo escuchando los ejemplos que ustedes nos dan, la cultura puede cambiar, y los conceptos que culturalmente o que moralmente nosotros querramos atribuir como buenos y malos, porque se me vienen otros ejemplos, no necesariamente, o bueno, en este tema de vida, por ejemplo, la esclavitud. O sea, la esclavitud en algún momento era algo bueno, y hasta decían, bueno, entre ¿verdad? Más esclavos tengo, soy más próspero, o sea, pero eso no cambia que en esencia eso estaba mal.
Es decir, que la verdad allí es que Dios quiere que todos seamos libres, por ejemplo, ¿verdad? O sea, que Él busca una libertad y Él busca que nosotros tengamos plenitud. Y a fin de cuentas, el valor del ser humano no está en el reconocimiento que le den los hombres o las leyes hechas por los hombres, sino criatura de quién y a imagen de quién está hecho el hombre. Entonces, ahí también viene otro ejemplo en el caso del pilar de vida que nosotros defendemos en ADEPRIC. Y solo para mencionar otra forma de relativismo acá es, ¿será que vale la pena vivir la vida? Así como tú ahorita hablaste, tú estás hecho para un plan superior, es decir, la creación no es para que tú incluso alcances la felicidad, por así decirlo, sino que hay otro propósito aún mayor. Y en este caso a mí se me venía a la mente el suicidio asistido o la eutanasia, ¿verdad? Entonces dicen, es mi vida, ya no vale la pena vivir la vida. Entonces yo quiero decidir, no pude decidir cuándo nací, pero sí voy a decidir cuándo voy a morir, ¿verdad? O sea, es un tema en donde el relativismo ya entró. Y por último, el tercer pilar de ADEPRIC es la libertad religiosa. Y como nosotros ahorita que estamos hablando de este tema, en algunos países podríamos ser censurados incluso. Y al salir de este episodio, si nos estuvieran escuchando, nos estuvieran persiguiendo ya nos después. estarían persiguiendo. Y seguro, Rafa, no verías el nacimiento de Ana Isabel, ¿verdad? Pero porque así es de fuerte. ¿Y por qué? Solo por proclamar la verdad. Y es ahí donde radica la importancia de que nosotros defendamos estos absolutos, porque al final de cuentas no es una cuestión de quién está bien y quién está mal. En el caso de la verdad absoluta del Evangelio es la salvación, es la eternidad, es la esencia misma de quién es Dios. Y ayer hablábamos con Mario y reflexionábamos y yo le decía, si no existe una verdad absoluta, ¿cómo vamos a decir que somos cristianos? ¿Cómo vamos a decir que Jesús vino, que Él es el principio y el fin, que Él es el sacrificio perfecto para que nosotros alcancemos la vida eterna? ¿Cómo voy a decir entonces que la Biblia es la verdad absoluta, inspirada por Dios, para que nosotros lo podamos conocer a Él? Se destruyen todas las relaciones, incluso las relaciones que tenemos entre humanos, y no digamos la relación que tenemos con nuestro Creador. Y qué valioso lo que estás diciendo, Astrid. Y tal vez déjenme complementarlo, amigos, porque usualmente somos bien prácticos para ir a aplicar esto a aquellos que no son cristianos o profesan otra religión y demás. Y dentro de eso está esa libertad, o sea, de respetar al prójimo. De Jesús es bien interesante. Ustedes, cuando estaba aquí en la tierra, Él a los que más confrontaba eran los fariseos, no los pecadores. A los pecadores les tendía una mano porque sí. Alarán, este está ciego por esto y se está metiendo cuentazos por todos lados. Si nos escucha en otro país, cuentazos, que decir golpes. A veces me emociono con mi chapinismo. Pero los fariseos, amigos, no hay peor ciego que el que cree ver, ¿verdad? Entonces, con lo que tú decías, Astrid, bien importante, cuántos versículos inclusive a veces distorsionamos porque a mí me sirve esta promesa y yo voy a recibir esta promesa. Digo, mira, uno, lo estás entendiendo mal. Dos, no tiene el contexto que lo que estás aplicando. No, pero es que como el Señor lo dijo, entonces se aplica como a mi manera, a mi forma de hacer. Y Santiago nos dice, no recibimos porque pedimos mal, porque no sabemos lo que necesitamos, porque no nos estamos alineando a la voluntad. Entonces, amigos, dentro de esto absoluto, es delicioso recaer en eso. No te hace, yo en un momento de mi vida que no tenía al Señor en mi corazón, decía, esto me hace más tonto, me hace más ignorante, porque entonces tengo que seguir pura ovejita lo que me están diciendo. A esto te referís al Evangelio. Al Evangelio, ajá, donde te invitan y no es por fe, no por más y por obras, no por razonamiento. Y yo no he encontrado a alguien más racional que Dios, que no tenga la capacidad de entenderlo. Son otros 100 pesos, como decimos también para ustedes, pero mi punto en esta parte de libertad religiosa es no solo respetar al prójimo, sino que uno mismo entender y profundizar en lo que el cristianismo realmente es, lo que realmente hizo Cristo. No vaya a ser, amigos cristianos, le estamos hablando acá, que nos suceda como los fariseos, que nos perdamos en nuestra religiosidad y perdamos esa relación tan valiosa, lo que tú estás diciendo, Astrid, con nuestro Señor Jesucristo. Y que es tan valioso, como decís, Rafa, me encanta porque de verdad que no hay mayor amor que el amigo que te dice la verdad. Y nosotros que conocemos la verdad, nosotros que sabemos que Cristo es la verdad, qué mejor noticia que compartirla y no dejar al aire y decir, bueno, si esa es tu verdad, bueno, viví como tú querrás, obviamente dentro de la libertad que el Señor mismo nos ha dado, pero qué mejor regalo
que compartir el evangelio a las personas que, como decís, quizás pecadores, entre comillas, completamente evidentes, y pecadores como nosotros, redimidos, que necesitamos del Señor. Y pasando también, entonces, un poco aterrizando, ¿por qué nosotros como cristianos creemos en una verdad absoluta? Hay 3 puntos que nos gustaría tocar, y es, número 1, que Dios es la fuente de verdad. Yo creo que lo platicamos al principio ya con Rafa, que justamente decíamos, bueno, Dios es un ser infinitamente moral, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es la fuente de todo bien absoluto, Él es perfecto, es sabio. Podemos decir miles y miles de atribuciones de Dios que nos hacen entender que Dios es nuestra fuente, nuestra esencia de verdad. Él define lo que es bueno, lo que es malo, lo que es verdadero, lo que es falso. Y pasando al número 2, que es ¿quién es la verdad? Me gustaría también que platicamos eso sobre cuando preguntamos, bueno, ¿qué es la verdad? Realmente, como decía Rafa, al final nosotros como cristianos creemos que la verdad es una persona y está en la persona de Jesucristo. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En Juan 8:31-32, Jesús también le dice a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces creo que estas verdades sobre que Dios es nuestra fuente de verdad, número 1, 2, que quién es la verdad, que es Cristo, lo hemos estado hablando en este tiempito, y podemos entonces como cristianos estar seguros en que la palabra de Dios, que es el tercero, es la que revela la verdad. La palabra de Dios la Biblia es una historia grande de redención que habla exclusivamente de Cristo. Y eso es algo que podemos ver y podemos entender, que la Biblia, siendo inspirada por el Espíritu Santo, revela esta verdad que es Cristo. Podemos ver desde Génesis hasta Apocalipsis una revelación completa y entera de la verdad, de quién es Dios y de cómo nosotros lo podemos llegar a entender. Debe serlo complementando algo, Mariam, que para mí es bien importante. Ustedes, no sé si les choca o les impacta el concepto simple de que la verdad es alguien, no algo, porque otra vez estamos muy acostumbrados a que la verdad la asociamos con hechos, con eventos, con sentimientos inclusive, que está distorsionado, pero eso no es verdad. O sea, no es que sea mentira, es que el concepto de verdad no aplica a eso, sino que aplica a una persona. Y me encanta lo que leíste en Juan 8:31, porque usualmente nos enfocamos solo en 8:32. Y si amigos, usted tiene su Biblia al lado, el y conoceréis la verdad no es mayúscula, no es una frase, es la continuación de un concepto de permanecer en Cristo. Porque si yo permanezco en Él, y si hay amigos que están casados, uno sabe que cuando se casa se vuelve uno con su pareja, porque entonces comenzás a mezclarte de tal manera tus vidas que es tan profunda, que es lo que el Señor nos está invitando. O sea, yo no sé, estoy perdido a veces, entonces uno comienza a buscar los hechos, que es muy valioso, pero la verdad se encuentra en Él, es escucharlo a Él. En Juan 10 nos habla del buen pastor, que es escuchar su palabra. No nos esforcemos tanto para que Dios nos hable, esforcémonos para escucharlo, porque en el escucharlo recibimos la verdad y entonces eso nos hará libres. Y en este caso, ya para ir concluyendo, nosotros al tratar de encontrar la verdad, hay una oración que a mí me encanta y creo que aplica para todos aquellos que queremos ser discípulos de Jesús. Y en Juan 17 nosotros encontramos que Jesús está orando y ora por diferentes grupos, por así decirlo, y hay una oración específica para sus discípulos. Y empiezo en Juan 17, versículo 13. Dice, ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Al final de cuentas, nosotros podemos ver cuán importante es la verdad.
porque a través de la verdad nosotros no solo podemos conocer a Jesús, sino también nos podemos santificar y podemos estar con Él. Y cuando en un mundo relativo, al nosotros proclamar la verdad con V mayúscula, nos digan intolerantes, nos digan que nosotros estamos siendo exagerados o que somos ultra religiosos o ultra conservadores, todos esos adjetivos que la cultura le ha puesto a la verdad, tenemos que recordar que nosotros no somos de este mundo, que la verdad está única y exclusivamente en una persona, y esa persona es Cristo, y que ha revelado su verdad en la Biblia. Así que los queremos invitar a todos ustedes a que sigan haciéndose esa pregunta que nos dijo Rafa: ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? ¿Y cómo puedo preparar mi corazón para poder entender esa verdad? Y tal vez para cerrar, amigos, yo solo quiero dejarles el pensamiento, reforzando lo que nos dice Astrid, es permanecer en Cristo. Inclusive estudiar la Biblia sin la presencia del Espíritu Santo te vas a distorsionar y te vas a perder en un relativismo, porque a veces no entendemos. La Biblia es un libro espiritual escrito por el Espíritu Santo para seres espirituales. Entonces tenemos que ponernos en sintonía espiritual. Totalmente, así que buenísimo. Y queremos terminar agradeciéndote, Rafa, por haber venido, por estar con nosotros. Les contamos, Rafa también es miembro de Junta Directiva de ADEPRIC, y aparte pues de ser eso, es un gran amigo. Nandi es amiga nuestra también, que los queremos mucho, y de verdad los invitamos a que podamos meditar en estas verdades, meditar en la verdad, en la palabra de Dios, para que en un futuro que creemos de verdad que no es muy lejano, tendremos persecución como cristianos por proclamar la verdad, seremos tildados de intolerantes, de retrógrados, e incluso podrían tildarnos de tener un discurso de odio. Pero como decías, Astrid, y me encantó al final, como citas esa oración del Señor en Juan 17 a sus discípulos y hacia nosotros también, que es: permanezcamos en la verdad y la palabra de Dios es la verdad. Así que llegamos al final de nuestro segundo episodio. Gracias, Rafa, gracias, Marian, por estar acá y por compartirnos sus experiencias, su conocimiento. Y los invitamos a que busquen la verdad y que presenten la verdad con amor. Gracias por estar con nosotros, y en 15 días nos volvemos a ver. Te esperamos en el próximo episodio. No olvides suscribirte. Síguenos en nuestras redes sociales como ADEPRIC GT. Y para más recursos, visita nuestra página adepric.org.